Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Un saludo fraterno a mis hermanos de Pachuca, un saludo fraterno a mis hermanos de Chinconcuac, un saludo fraterno a mis hermanos de Chahuento, un saludo fraterno para los hermanos del Grupo El Rosario, y un saludo y un abrazo fraterno para todos los hermanos y hermanas que escuchan este mensaje o que ven este video. Que el Señor me los bendiga a todos, y mi oración es que a pesar de la pandemia, Dios se manifieste para derramar sus bendiciones desde lo alto sobre sus vidas, porque aún está escrito en la palabra del Señor que de allá arriba del cielo es de donde vienen las buenas dádivas y los dones perfectos. Esos vienen de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Y oro para que todas las bendiciones que ustedes necesiten lleguen a sus vidas y el nombre de Dios sea glorificado por ello, para gloria de su nombre. Les animo a que se sigan cuidando, usen su cubrebocas, usen el gel antibacterial a donde quiera que vayan, pero también síganse cuidando su vida espiritual, orando y leyendo la Biblia todos los días. Y pueden tener ustedes un tiempo para alabar y adorar a Dios con algún canto, 2 o 3 cantos que se sepan. Ofrézcaselos a Dios como un sacrificio de alabanza, porque de esos sacrificios se agrada a Dios, así como de la ayuda mutua que puedan brindarse unos a otros. Que el Señor me los bendiga y preparen sus corazones para recibir la palabra que he preparado para compartirla con ustedes. El tema que les voy a compartir le puse como título: amad y haced bien. O sea, si vamos a hacer bien, hagámoslo con amor, porque de esa manera le agrada a Dios y de esa manera es la mejor manera de hacerlo y es como Dios quiere que lo hagamos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que me des la capacidad que se requiere para hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas, y que esta palabra que voy a compartir con ellos, Señor, traiga libertad, traiga sanidad, traiga restauración, traiga bendición a sus vidas. Señor, oro a ti para que esta palabra pueda quedar bien sembrada en sus corazones y produzca el fruto que debe de producir y que deben de dar cada uno de aquellos en los cuales se está siendo sembrada. Tómales en tus manos a cada uno de tus hijos, desde el más chico hasta el más grande, y obra con poder de tu Espíritu Santo en ellos, poniendo en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el hacer el bien a todos, pero con amor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Bueno, el tema, repito, le puse como título: amad y haced bien. Como hijos de Dios, todos debemos estar preparados para hacer el bien o el favor a cualquiera que nos lo requiera, empezando por los de casa, para que no se nos aplique el dicho de candil de la calle, oscuridad de la casa. Pero debemos estar preparados como algo que ya debemos de hacer de forma natural, cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ya de ser como algo propio por ser cristianos o hijos de Dios. Debemos estar preparados para hacer el bien, aún a los que han procurado nuestro mal, aún a los que nos han defraudado, aún a los que nos han maldecido, aún a los que nos aborrecen. Por ello les mencioné que debemos de empezar por los de casa, porque si no sabemos hacer el bien a los de su propia casa o familia o a los hermanos en la fe, ¿cómo reaccionaremos ante los desconocidos o los que nos han hecho un mal o los enemigos si nos piden ayuda o favor? Si a los de casa o familiares o hermanos en la fe no sabemos hacer el bien, pues mucho menos a los extraños y menos a los enemigos o a los que algún día nos maltrataron. Y por no saber hacer el bien o el favor, cuando tenemos el poder para hacerlo, es por ello que no hay bendición en casa, por no saber hacer el bien cuando se requiere a quien lo requiere y hacerlo con amor. Por eso no hay bendición en casa. Tomen esto en cuenta, porque si usted quiere vivir bien y que haya bendición en su casa y que todo le salga bien, tiene que aprender, o tenemos que el deber
de ayudar a todos, sea quien sea y siempre. El objetivo de este tema es no negarnos a hacer el bien a quien nos pida un favor, siempre y cuando tengamos el poder para hacerlo, porque de esa forma siempre nos irá bien, como lo vamos a ver en este tema, y siempre debemos empezar por los de la casa, para que no se nos aplique, repito, el dicho de candil de la calle y oscuridad de la casa. Tenemos que empezar por ser ayudadores, por hacer el bien a casa cuando nos lo pidan, aparte de los deberes que tenemos que cumplir. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la región de Galilea y en el monte llamado de las Bienaventuranzas, rodeado de una gran multitud, se sentó y llamó a sus discípulos para hacerles saber que si ellos amaban a los que los amaban, y si prestaban esperando recibir otro tanto, y hacían el bien a los que les hacían un bien, ¿eso qué mérito tenía? Les dijo, eso mismo hacían y hacen los pecadores o los incrédulos. Pero ustedes, los cristianos o los verdaderos hijos de Dios, no deben de hacer lo mismo que ellos, dice el libro de Lucas, capítulo 6, verso 35 y 36. En estos versos, hermanos y hermanas, basaremos el mensaje de este día, y en ellos se nos enseña que fuimos llamados para ser extraordinarios, para hacer algo fuera de lo común u ordinario. Y eso es lo siguiente, dice el verso 35 y 36, amad pues a vuestros enemigos. Eso es ser extraordinarios. Y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amar a quien nos ama puede ser fácil para cualquiera. Hacer bien a quien nos hace bien también puede ser fácil para cualquiera. Respetar a quien nos respeta debe de ser fácil para cualquiera. Bendecir a los que nos bendicen no nos debe de costar ningún trabajo, pues eso lo hacen hasta los pecadores o los no cristianos. Sin embargo, como hijos de Dios o por ser cristianos, debemos de amar a quien no nos ama, debemos de hacer bien a quien nos hace mal, debemos respetar a quien no nos respeta, debemos de bendecir a los que nos maldicen. Y todo esto lo debemos de hacer porque somos hijos de Dios, o si queremos ser hijos de Dios, como lo dice al final del verso 36, que dice, y seréis hijos del Altísimo. Si alguien o alguno ya recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, ya recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios. Como lo dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11-12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Si ya realizamos ese acto de aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, ya recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Ahora qué? Ahora hay que demostrarlo. ¿Cómo? Con hechos. Haciendo bien a todos o dedicarnos a hacer el bien a quien lo requiere, y lo debemos de hacer de por vida. El ser cristiano implica que todos estemos comprometidos a dedicarnos a hacer el bien de por vida, y no solamente a los que nos hacen bien, sino hasta a los que no nos hacen bien. Si Dios nuestro Padre es benigno con los mal agradecidos y con los malos, también nosotros debemos ser benignos con ellos. Dice nuestro Señor Jesucristo al final del verso 36, sed pues misericordiosos como vuestro Padre Dios. Eso significa que debemos hacer el bien aún a los que no lo merecen, aún a los que no nos aman, aún a los que no nos bendicen,
aún a los que no nos respetan, en otras palabras, a todos. La palabra misericordia significa dar amor a quien no lo merece o ayudar a quien no lo merece. Así es que nosotros tenemos que dedicarnos a hacer el bien. A partir de que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, fuimos llamados para ser la luz y la sal de la tierra, para ser un ejemplo, para ser extraordinarios. Por eso es muy importante que usted y yo entendamos esto como cristianos. Tenemos que dedicarnos a hacer el bien a todos. Los ataques o las acciones feas contra la iglesia o contra usted, ya sean verbales o físicas, pueden venir de cualquier parte o de cualquier gente. Pueden venir hasta de gente poseída por demonios o por gente muy celosa de su religión y que no aceptan el cristianismo. O puede venir por gente mala o agresiva. Puede venir de gente mala o agresiva que no solo son agresivos con los cristianos o malos, sino con todos. Los ataques o agresiones que suframos pueden venir hasta de alguien que siendo cristiano ignora lo que significa ser cristiano. A veces, debido a nuestros descuidos en la oración y la lectura de la Biblia, puede suceder que nos gane la carne y que el esposo ataque a la esposa verbalmente o hasta físicamente. Puede suceder que la esposa ataque al esposo verbal o hasta físicamente. O puede suceder que un cristiano ataque a otro cristiano. Y puede ser física o verbalmente. Nosotros no estamos exentos de atacarnos unos a otros, pero eso no debe de ser, hermano, hermana. Es triste mirar que haya congregaciones en donde no se llevan bien los hermanos, en donde no se hablan unos con otros. Eso no debe de ser. Sin embargo, sucede. ¿Por qué? Porque se descuidan en sus tiempos de oración y se descuidan en sus tiempos de lectura de la Biblia y se dejan llevar por la carne y actúan de acuerdo a la carne. Por eso suceden los ataques aún entre los que nos decimos cristianos. Esas acciones ya serían y son faltas muy graves dentro de las congregaciones o entre nosotros, los hijos de Dios, o entre un matrimonio que se dicen ser cristianos. No deberían de pasar esas cosas en ningún matrimonio, en ninguna congregación. Nosotros debemos de hacer el bien siempre. ¿Y a quiénes? A todos, sin hacer acepción de persona. Obviamente que esta acción debe de empezar en casa, con los de casa, luego con los de la congregación, luego con los malos o desconocidos o enemigos. En el caso de los malos o enemigos, haciéndoles bien, es como nos dejarán de atacar y los podemos ganar para Cristo. Dice la Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 15, porque esta es la voluntad de Dios. Escúchenlo, hermano, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como hijos de Dios o cristianos, nunca debemos de tratar mal a quien nos trata mal. Nunca debemos de devolver mal por mal. Al contrario, debemos de procurar el bien de quien nos trata mal. Debemos de bendecir a quien nos maldice, debemos de orar por quien nos maltrata. Y como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 21, que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y eso no quiere decir que seamos tontos. Eso quiere decir que somos hijos de Dios. Y eso es ser extraordinarios. Lo ordinario sería no volver a tratar con esa o esas personas que nos hicieran X mal. Lo extraordinario sería o es hacerles el bien
si lo requieren o nos damos cuenta que lo requieren. Aunque lo normal o común sería o será buscar el desquite. Me la hizo, me la paga. Soy manso, pero no menso. Arrieros somos y en el camino andamos. A ver de qué cuero salen más correas. Ojo por ojo y diente por diente. Eso sería lo común. Pero como hijos de Dios no debemos de desquitarnos o vengarnos, como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 19. Hermanos, hermanas, lo extraordinario es que nosotros no nos venguemos de nadie. Si alguien nos hace mal, nosotros hagámosle bien. Si alguien nos maldice, nosotros lo debemos de bendecir. Si alguien nos agrede y después algún día vemos que tiene necesidad, nosotros le ayudamos a cubrir esa necesidad si tenemos el poder para hacerlo. Pero nunca desquitarnos. Nada de que ojo por ojo y diente por diente, a ver de qué cuero salen más correas. Nada de eso. Dice la carta a los Romanos capítulo 12, verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién lo dice? Lo firma el Señor. La voluntad de Dios o las instrucciones bíblicas es que ustedes y yo, desde el más pequeño hasta el más grande, hagamos el bien a todos, aun a los malos o enemigos, y nunca desquitarnos. Y eso no significa que seamos tontos, eso significa que somos hijos de Dios. Eso significa que somos hijos de Dios y heredamos lo bueno de nuestro Dios, que Él es muy misericordioso para con los ingratos y malos. Así también nosotros tenemos que ser misericordiosos y hacer el bien a todos. Pero también entre nosotros, obviamente, el hacer el bien a todos es tan importante para Dios como lo es que lo alabemos siempre. Y repito, así como es de importante el alabar a Dios, así es de importante y agradable para Dios el hacernos bien entre nosotros y ayudarnos entre nosotros. Repito, el ayudarnos entre nosotros es tan agradable para Dios como la misma alabanza que a veces sale de los corazones agradecidos para con el Señor. Vamos a mirar qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versos del 15 al 16. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Como lo mencioné hace un momento, el hacer el bien debe de empezar entre nosotros mutuamente, los unos a los otros. A veces a lo mejor nos enfocamos a ayudar a las personas de afuera, a los que no profesan el cristianismo, y lo hacemos pensando en ganarlos para Jesucristo, y no es malo, es parte de lo que tenemos que hacer, pero no podemos evadir la responsabilidad de ayudar y hacer bien a los de la familia de la fe. Como lo acabamos de leer, y de la ayuda mutua no os olvidéis. No nos debemos de olvidar que debemos de empezar a hacer el bien con los de casa o con los hermanos de la fe. Y como está escrito en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 6, versículo 9 y 10, que dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia, ¿de dónde? De la fe. ¿Quiénes son la familia de fe? El hermano y la hermana. Con aquellos que
que nos juntamos o con aquellos que nos reunimos para alabar y adorar el nombre de Dios. Para Dios es hermoso mirar una congregación que se reúne para alabar y adorar a Dios con todo su corazón. Pero así de hermoso para Dios es que la iglesia se reúna y alabemos y adoremos a Dios con todo el corazón. Eso es tan hermoso para Dios, como también es hermoso que cuando tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, al hermano o a la hermana. No estamos exentos a cometer el error de negarnos la ayuda unos a otros o negarle la ayuda a cualquier prójimo que nos pida un favor. Lo grave o el error o pecado sería negarnos a dar la ayuda o el favor cuando, teniendo los medios para ayudarnos o ayudar a alguien, lo pensemos mucho a grado de decir, ven mañana y ya veremos si te puedo ayudar. Y eso, a ver si te puedo ayudar. Eso quiere decir, a ver si estamos de buenas. No debe de ser así, hermano o hermana. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3, versos del 27 al 28. Ahí dice el Señor y le dice a usted y a mí, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice en menos palabras y creo que es más entendible para usted y para mí. Dice, no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Versículo 28. No digas, te ayudaré mañana, cuando puedes ayudar hoy. Ahí aplica el canto que algún día escuché en una congregación que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy, sí hoy, deja que Dios te bendiga hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Sí, hermanos y hermanas, queremos bendición. Queremos que nos vaya bien, queremos que todas las cosas nos salgan bien, tenemos que ayudar a quien lo requiera si tenemos el poder para hacerlo y hacerlo hoy, no decirle, ven mañana, a ver si estoy de buenas y te ayudo. No, hermano, hermana, no te niegues a hacer el favor siempre que puedas hacerlo y nunca digas te ayudaré mañana cuando puedes ayudar hoy, para que Dios te bendiga hoy y no te haga Dios lo mismo que tú le haces a los demás. El hacer el bien o ayuda que brindemos o hagamos, ya sea a una o a un malo o mala o enemigo o hermano o familiar, debemos de hacerlo con amor, todo, aunque sea la gente muy mala. Aunque sea gente que en algún momento nos ha agredido o es enemigo del cristianismo. No, hermano, sea quien sea, o es un hermano o es una hermana, no debemos de hacer nada más el bien porque debo de hacerlo. No, le tengo que añadir a hacer ese bien a los demás, le tengo que añadir el amor, sea quien sea. No se trata solo de cumplir con el deber de hacer el bien a los demás, sino de hacerlo con amor, como lo dice la Biblia en la primera carta a los cristianos de Corintio, capítulo 13, verso 3, que dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Como hijos de Dios, no debemos de negarnos a hacer el bien a quien lo requiera cuando tenemos el poder para hacerlo. Y además lo tenemos que hacer con amor. Dice la Biblia en traducción del lenguaje actual, el mismo verso 3 de 1 Corintios 13, dice que si no tengo amor,
de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no lo hago con amor. Así es que si vamos a ayudar a alguien y debemos de ayudarlo, lo tenemos que hacer con amor a quien sea. Puede ser una persona muy mala, puede ser un enemigo del cristianismo, puede ser alguien que ha hablado mal de ti, puede ser alguien que algún día te maltrató. Lo extraordinario de esto es que siendo hijos de Dios tengamos que ayudar a todas esas personas y lo tenemos que hacer con amor. Y para todos aquellos que quieran vivir bien, que quieren que en su vida las cosas cambien, que las cosas les salgan bien o que les vaya bien en todo, pues lo que tienen que hacer en algunos casos es dejar de hacer lo malo y dedicarse a hacer el bien. Tiene que cambiar. Si antes hacía lo malo, tiene que cambiar y tiene que empezar a hacer lo bueno o hacer el bien. Repito, pues los que tienen que hacer en algunos casos, para que cambie su vida o para que les vaya bien en todo, es dejar de hacer lo malo y dedicarse a hacer el bien. Digo, por si casualidad alguien tiene por ahí algún pecado, pues se tiene que arrepentir o apartar y dar frutos de arrepentimiento. Como está escrito en el Salmo 37, verso 27, que dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Eso significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa darle la espalda al pecado, cambiar de dirección, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo y dedicarnos a hacer el bien. Ahí está la clave para todos aquellos que andan en busca de solucionar sus problemas, o todos aquellos que quieren vivir bien y que les vaya bien. Tiene que arrepentirse, dejar de hacer lo malo y dedicarse a hacer lo bueno. Así que ser cristiano implica dejar de hacer lo malo y dedicarnos a hacer el bien o lo bueno. ¿A quién? A todos. Y con amor, no nomás por cumplir, lo tenemos que hacer con amor, no porque lo debamos de hacer, sino porque lo tenemos que hacer si somos hijos de Dios y queremos que nos vaya bien y nos salga bien todo y siempre. No cambia la vida de la gente por decir ya soy cristiano o cristiana, sino por el hecho de proceder al arrepentimiento. Y eso significa, repito, dejar de hacer lo malo y dedicarse a hacer el bien o lo bueno. No hay de otra. Si alguien quiere que su vida cambie, esto no sucederá a menos que la persona reconozca que ha pecado, que ha hecho lo malo y le pida perdón a Dios y dé frutos de arrepentimiento. En muy pocas palabras, que demuestre que está arrepentido, dejando de hacer lo malo y dedicándose a hacer el bien o lo bueno, siempre y con amor. Todo hombre o mujer que quiera o esté cansado o cansada de vivir mal, debe saber que el vivir mal es consecuencia de vivir una vida fuera de la ley de Dios, haciendo cosas malas o hablando cosas malas. Dice el Salmo 34, versos del 12 al 13. Vean lo que dice el Señor a través de esa palabra. ¿Quién es el hombre que desea vida? O yo diría, ¿cuál es la mujer que desea vida? ¿Cuál es el joven que desea vida? ¿Cuál es la jovencita que desea vida? ¿Cuál es el niño que desea vida? Y que desea muchos días para ver el bien. Pues guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es que para que le vaya bien a uno todos los días de su vida, tiene uno que guardar su vida de hacer el mal o de hablar engaños o de hablar cosas que no debemos de hablar. Entre los pecados que a veces debemos de confesar es el que a veces cometemos
cuando hablamos cosas con el propósito de hacer daño a alguien. Si queremos que nos vaya bien o ver el bien en nuestra casa, dice el verso 13 de la Biblia, traducción del lenguaje actual, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Vean lo que implica el ser cristiano y el querer que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. El vivir bien o que nos vaya bien implica, repito, que dejemos de hacer o hablar lo malo y hagamos lo bueno y hablemos lo bueno. Eso es arrepentirse, dejar de hacer y hablar lo malo y dedicarse a hacer el bien o lo bueno, como lo dice el Salmo 34, y el apóstol Pedro lo escribe también, hasta parece que son los mismos versículos. El apóstol Pedro lo escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versos 10 y 11. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. En otras palabras, arrepiéntanse de sus pecados y de las malas palabras y dedíquense a hacer el bien y hablar el bien, y entonces les va a ir bien. Ahora, como hijos de Dios, si eres cristiano o cristiana, eres joven, adolescente, eres mujer o eres varón, o eres adulto, o eres anciano, o eres hombre solo, mujer sola, pero eres cristiano o cristiana, tienes el deber, como yo lo tengo, de dedicarnos a hacer el bien a todos, y lo debemos de hacer, no nada más porque lo debamos de hacer, lo debemos de hacer con amor, para que sirva y para que le agrade a Dios y para que nos vaya bien. Repito, el apóstol Pedro lo escribió en su primera carta en el capítulo 3, versos 10 y 11, que dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. En otras palabras, arrepiéntanse de sus pecados y de las malas palabras y dedíquense a hacer el bien y hablar el bien, y entonces les va a ir bien. Y yo diría, re bien, porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Desde el momento que alguien acepta a Jesús como Señor y Salvador personal, está aceptando dedicarse a hacer el bien a todos por el resto de su vida, y por el resto de su vida le va a ir bien, y yo digo, y re bien, de acuerdo a lo prometido por Dios, porque Dios así lo ha prometido. Puede que hoy, entre los que vieron y oyeron este mensaje, haya personas nuevas que quieren que su vida cambie y ver días buenos y quieren vivir bien. Al final les voy a pedir que me dejen guiarles en una oración por medio de la cual hay que pedir perdón a Dios por sus pecados y aceptar a Jesucristo en su corazón. Así se empieza el cristianismo, y el dar frutos de arrepentimiento significa dedicarse a hacer el bien a todos, y siempre les irá bien. Así es que si usted quiere ver días buenos, si quiere que le vaya bien, siempre tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, y una vez que lo reciba, dedicarse a hacer el bien de por vida. Puede que también entre nosotros haya quien, a pesar de tener poco o mucho tiempo de ser cristiano, no ha aprendido o no ha podido dar frutos de arrepentimiento, no ha podido hacer el bien y amar aún a los enemigos con hechos, no de lengua. A lo mejor alguien no lo ha estado haciendo, no los conozco yo, no sé quién sí se ha dedicado a hacer el bien, quién sí a veces sí hace el bien y a veces no hace el bien y tiene poder para hacerlo. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios espera que usted y yo entendamos a partir de este tema
que nunca nos debemos de negar a hacer el bien a quien es debido, aun si es necesario hacer el bien a quien nos ha atacado, a quien nos ha agredido, lo tenemos que hacer. Repito, puede que entre nosotros haya quien, a pesar de tener poco o mucho tiempo de ser cristiano, no ha aprendido o no ha podido dar frutos de arrepentimiento, no ha podido hacer el bien y amar aún a los enemigos con hechos, no de lengua. Y a los que sí han podido dedicarse a hacer el bien, pues damos gloria a Dios por los que sí han podido y los animamos a que sigan haciendo el bien. Como dice la Biblia en la segunda carta a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 3, verso 13, dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Los que hacen el bien, no se cansen de hacer el bien. Siga haciendo el bien. Porque hacer el bien aún a nuestros enemigos no es ser tonto, es ser obediente a Dios. Eso significa que tú eres un verdadero hijo de Dios y Dios te va a bendecir y vas a vivir bien y no te va a faltar nada, porque Dios recompensa a quienes, siendo hijos de Dios, hacen actos de misericordia con sus prójimos. Así es que no os canséis de hacer bien, porque a su tiempo vas a mirar la recompensa del Todopoderoso. El dedicarse a hacer el bien es como estar sembrando lo que uno quiere cosechar, motivo por el cual no debemos de cansarnos de hacer el bien, empezando con los de casa y luego con los de la familia de la fe y a todos, como lo repite la Biblia en la carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 6, versos 9 y 10, que dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es para todos los que hemos decidido ser cristianos y queremos que todo nos salga bien. Debemos dedicarnos a hacer el bien a todos, aún hasta los malos o enemigos, y con amor. Y si alguien de los que somos cristianos no lo estamos haciendo, habrá que hacerlo, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que si no lo estamos haciendo, lo tenemos que hacer, porque eso es dar frutos de arrepentimiento. Y también porque lo dice Dios por medio de su palabra en la segunda carta a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 3, versos de 13 al 15, dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Si alguno, hablando de los cristianos, no se dedica a hacer el bien, no lo tengamos como enemigo, pero sí hay que amonestarlo como a un hermano. Dice el verso 15, en otras palabras, hay que decirle que no se niegue a hacer el bien si tiene poder para hacerlo, porque Dios se lo recompensará. Porque eso debemos de hacer los hijos de Dios, hacer el bien a todos. Repito, hermano, hermana, si tú eres uno de los que le ha costado trabajo hacer el bien a los de tu casa o a los de la iglesia o a los hermanos, pues como a mayor razón te ha de costar un montón de trabajo ayudar a que, al que te ha hecho mal, o ayudar al malo de la colonia. Pues te va a costar más trabajo ayudarlos a esos que son malos, o ayudar a los que no son cristianos. Te va a costar más trabajo. Si no ayudas a los de tu casa, si no estás dispuesto a hacer el bien a los de tu casa, no estás dispuesto a hacer el bien para tus hermanos en la fe o para tu familia, pues menos con los demás. Así es que, hermano, si eres tú uno de esos, yo te exhorto en el amor del Señor a que te dediques a hacer el bien a quien lo requiera o a todos, y lo tenemos que hacer, hermano, hermana, con amor, no nomás porque lo estamos aprendiendo. Lo tenemos que hacer con amor, le tenemos que añadir
a esa ayuda que le brindemos o a ese bien que le hagamos a los demás, le tenemos que añadir amor. En conclusión, como hijos de Dios o cristianos, debemos de dedicarnos a hacer el bien a todos si tenemos el poder para hacerlo. Obviamente, empezando por los de casa, luego los hermanos en la fe y por último a todos. Si alguno no le está haciendo, le animamos a que lo haga y lo haga no de mala gana o a la fuerza, sino con alegría y amor, porque Dios ama al dador alegre. Y porque a su tiempo cosecharán o cosecharemos si no desmayamos, si no dejamos de hacer el bien a quien lo requiera. A su tiempo vamos a cosechar. Hermano, hermana, si a usted le ha faltado amor para hacer el bien a algún hermano o a cualquiera, aunque no sea hermano, habrá que pedirle perdón a Dios. Y tendremos que estar dispuestos a hacer el bien a quien lo requiera, si se tiene el poder para hacerlo. Si es que una vez que una persona pide perdón a Dios, tiene que demostrarlo dando los frutos dignos de arrepentimiento. Y de acuerdo a este tema, los frutos dignos de arrepentimiento serían dedicarse a hacer el bien a los demás, empezando por los de casa, los de la familia de la fe, los malos o los enemigos del cristianismo, o a todos. Si usted es nuevo y quiere vivir bien a partir de hoy, debería estar consciente que ser cristiano implica arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo en su corazón, y después a demostrar que está arrepentido dando los frutos, dedicándose a hacer el bien a todos y siempre. Así es que si usted que escuchó este mensaje o vio este mensaje quiere que su vida cambie y quiere que le vaya bien o tener el bien que Dios ha prometido a los que se dedican a hacer el bien, le voy a animar a que en esta hora ahí donde está, cierre sus ojos y haga esta oración junto conmigo. Le voy a guiar en una oración. Esta oración yo la hice y la hemos hecho todos aquellos que algún día decidimos buscar la ayuda para que cambiaran las cosas en nuestra vida y para que nos fuera bien. ¿Qué tuvimos que hacer? Ir a un centro cristiano o escuchar a alguien que nos predicó la palabra y que al final nos dio a hacer una oración y nos tuvimos que arrepentir de verdad. Porque si alguien finge arrepentirse, pues igual se está engañando solo, porque no van a llegar las bendiciones que Dios ha prometido a los que se dedican a hacer el bien. Así es que usted que está escuchando este mensaje o ha visto este mensaje, si quiere que su vida cambie y quiere que cambie las cosas y empiece a irle bien en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en cualquier parte, le voy a animar a que dé el primer paso, arrepiéntase y reciba a Cristo como Señor y Salvador personal. Haga esta oración conmigo ahí donde está en casa. Dígale: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora me acerco a ti en el nombre de Jesucristo, reconociendo que soy un pecador o soy una pecadora, reconociendo que he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado contra tu palabra, he pecado contra mis prójimos. Perdóname, Señor. Hoy te pido perdón de todo mi corazón. Perdóname, me arrepiento de toda la maldad que he cometido. Y en esta hora acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesús, entra en mi corazón. A partir de hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, porque escrito está que si confieso con mi boca que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos, seré salvo, porque con la boca se confiesa, mas con el corazón se cree. Y yo estoy haciendo esto ahora, Señor, confesando con mi boca que he pecado y te he pedido perdón, pero también confesando con mi boca que Jesucristo es mi Señor y aceptándolo como mi único Señor y Salvador personal. Amén. Bueno, pues a usted que hoy recibió a Cristo, ahora
Hay que dar frutos de arrepentimiento. Dedíquese a hacer el bien a quien lo requiera, si tiene usted poder para hacerlo. Si no lo tiene, ore por las personas y pida que Dios les bendiga. Pero nunca les haga mal, nunca le haga daño a nadie, porque escrito está: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nunca daña a nadie. Ahora, los hermanos y hermanas que están en casa, si usted le ha costado mucho trabajo hacer el bien, es más, a lo mejor ni le ha hecho el bien a nadie, y a lo mejor a usted sí le han hecho bien, pues si a usted alguien le ha hecho bien alguna vez, usted tiene que hacer el bien a los demás. Y si es hijo o hija de Dios, debemos de ser extraordinarios. Y ser extraordinario significa hacerle el bien aún a los que no nos aman, aún a los que no nos han hecho ningún bien. Entonces, hermano, hermana, si tú has fallado en esa área, te animo a que pidas perdón a Dios y des frutos dedicándote a hacer el bien a todos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para pedirte que nos perdones. Perdóname a mí, perdona a mis hermanos y hermanas que hemos fallado y que en algún momento nos hemos negado a dar la ayuda a quien lo ha necesitado. Y lo más grave es que hemos negado esa ayuda cuando hemos tenido poder para hacerlo, ya sea poquito, mucho, pudimos haber ayudado a alguien y no lo hicimos alguna vez, o lo hicimos de mala manera y no lo hicimos con amor. Señor, perdónanos, porque a pesar de que hemos ayudado a algunos, algunos hemos fallado y lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho con amor. Perdónanos, porque a veces no hemos brindado la ayuda, y cuando la hemos brindado, lo hemos hecho porque es un deber, pero no le hemos añadido el amor. Perdónanos a los que hemos fallado en el ayudar a los demás, en el hacer bien a los demás. Perdónanos, principalmente porque cuando lo hemos hecho sin amor. Perdónanos. A partir de hoy estamos conscientes de que debemos de dedicarnos a hacer el bien, y lo debemos de hacer con amor, porque si no lo hacemos con amor no sirve delante de ti. Señor, aquí estamos como iglesia, los que están en casa, los que están recibiendo este mensaje. Te pido que los bendigas y te pido que obres con tu Espíritu Santo para que siempre les vaya bien a cada uno de tus hijos de Pachuca, de Chahuento, del Rosario, de Chinconcuac, de Chilpan. Que tú bendigas a cada uno de ellos. Bendice, Señor, especialmente a aquellos de mis hermanos que hoy en día están luchando contra el COVID-19. Bendícelos, Señor, levantándolos de esa cama, levantándolos de ese lugar, poniendo tu mano poderosa sobre ellos, que sanen. Tenemos, Señor, tenemos en mente a nuestro hermano Brian, que está precisamente recibiendo un tratamiento en el hospital, Señor, relacionado con sanar del COVID. Pues clamamos a ti, Señor, que tú lo sanes, y que tú sanes a nuestra hermana Alicia Rodríguez, que también se cayó y se fracturó el brazo. Te pedimos que también tú obres con poder para que ella también sane de su brazo, y que sanen todos aquellos y aquellas hermanos y hermanas, aquellos vecinos por los cuales estamos orando y que no conocen a Cristo. Sánales, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Tú oyes la oración, Padre. Amén.